Y bueno, comienzo este webinar de IoT con un caso que me viene a la mente y las personas que me conocen y que me preguntan cosas de monitoreo en agro, a veces les cuento una historia y es esta historia. Y ha habido mucho debate en algunos países por la importación de papa, así como lo escuchan, países de Latinoamérica, ¿no? Porque las personas que producen papas se oponen o reclaman a los gobiernos locales. Aquí dejo una noticia de Colombia, por ejemplo. Reclaman que por qué se importan papas de otros países y muchos consumidores, entre ellos cadenas de comida rápida conocidas, no voy a decir nombres, que comercializan comidas rápidas, hamburguesas, con papas fritas, etcétera, utilizan papas importadas en ciertos países nuestros y no papas locales, aduciendo a la calidad, ¿no? Aduciendo que el porcentaje de almidón que ellos necesitan debe ser de un porcentaje exacto y la papa local no les da esa característica. Bueno, o la variedad de papa local. Aquí es una noticia que dice Colombia, cómo se desató una guerra comercial con Bélgica por las papas fritas. Ahí les dejo el vínculo, si la quieren leer. Yo no la voy a leer por cuestión de tiempo, pero la reflexión es la siguiente. ¿De dónde vienen las papas? Esa pregunta se puede interpretar de varias maneras y yo voy a decir dos. Eh, el origen de la papa se puede interpretar como de dónde vienen las papas, se puede interpretar como cuál es el origen de la papa. La papa es andina, la papa es sudamericana, la papa la comían los incas. Existen centenares de variedades de papas en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, etcétera, ¿no? Y también esa pregunta se puede interpretar como, la pregunta de dónde vienen las papas se puede interpretar como a quién le estamos comprando las papas o de dónde están viniendo las papas que comemos. Y aquí les dejo un mapa mundial de los principales exportadores de papas en el mundo, datos de 2020. 2022 no ha cambiado mucho. No solo es Bélgica, como la noticia que vemos de la BBC en la parte izquierda de la pantalla. El dominador absoluto es Países Bajos, Holanda. Y vamos buscando la lista de países, Francia, Alemania, Reino Unido, España, por ahí se ve Bélgica, Dinamarca. Y estoy comenzando a buscar países de Sudamérica, de donde se originó la papa. China, Pakistán, India, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Sudáfrica, y no encuentro a ninguno, al menos en un puesto importante. Lo paradójico es que nosotros, en Sudamérica, de donde proviene la papa, a pesar de haberle dado este tubérculo al mundo, y en teoría al menos, que deberíamos saber cómo producir papa, realmente no lo estamos haciendo bien. ¿Qué tienen estos países, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, que no tengamos nosotros? Aquí les dejo un mapa del transporte de exportaciones de papa a nivel mundial. Uno lo puede analizar de diferentes maneras, ¿no? Eh, pero vemos que aquí hay un centro de donde salen papas para todo el mundo. Claro, Holanda también es un centro de acopio de otros lugares, ¿no? Pero es uno de los productores más grandes de papa también a nivel mundial. Entonces, bueno, aquí una reflexión. Aquí dejo el link. Siempre que yo hablo de algún dato o referencia, dejo un vínculo para que ustedes lo puedan contrastar o descargar la información completa, porque yo solo muestro imágenes que puedan ser vistosas en las presentaciones, pero hay mucha más información. Entonces, bueno, analicemos un poco Países Bajos. Países Bajos es un país pequeño, bastante pequeño. Muchos países de Sudamérica, por no decir la gran mayoría, son más grandes que él. Muchas de las tierras de Países Bajos fueron ganadas al mar, no necesariamente la mejor tierra que se me pueda ocurrir para cultivar. Pero ¿por qué ellos producen más papa? ¿Se han puesto a pensar, se han puesto a resolver esa interrogante? Bueno, para mí surge una respuesta
en mi cabeza, y es la tecnología. Cuando un país dice, bueno, ¿cómo podemos mejorar la agricultura? Que nosotros somos un país eminentemente agrícola, como el caso nuestro, Ecuador. Muchas personas piensan, bueno, ¿qué sembrar? ¿Qué hacer? Sembramos ahora plátano, banano, cacao, ¿y qué más puedo hacer? Y muy pocas personas, al menos hasta la data que hasta hoy yo he consultado, he preguntado, se han puesto a pensar en la tecnificación del agro, tecnificación a nivel de industria 4.0 o ya se está hablando de 5.0. Estos países como Países Bajos tienen mucho menos territorio, muchos cultivan verticalmente, muchos hacen un cultivo intensivo apelando a la tecnología para incrementar su productividad. Sus cultivos son muchísimo más productivos, ocupan mucho menos espacio para obtener la misma cantidad de producto. La respuesta a veces no está sino en hacer mejor las cosas que ya estamos haciendo, en emplear la tecnología. El agricultor sudamericano y latinoamericano en general es muy poco amigo de la tecnología. Y es por eso que estos países nos sobrepasan, incluso sembrando cosas que en teoría nosotros deberíamos saber cómo hacer, como son, por ejemplo, la papa. Entonces, bueno, les dejo esta reflexión porque muchas personas me dicen, y personas de agro mismo, o personas que han sembrado antes, dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué necesito tecnología? Entonces, esta es una respuesta y esta es una de las razones. Aquí voy a dejar un mapa, este es un gráfico. La referencia es Huawei y les dejo el vínculo del sitio Huawei, de donde lo saqué. Es un forecast de cómo el mercado de la agricultura inteligente está creciendo o ha crecido hasta 2020 y obviamente luego mucho más, porque con la pandemia ha habido un incremento de lo que es agricultura inteligente, porque muchas personas quieren estar al tanto del campo de una manera remota, quieren tomar medidas más eficientes. La población mundial está aumentando y el urbanismo, es decir, la cantidad de personas que ya no viven en el campo, sino en la ciudad también, aumentando el patrón de consumo, consumen más. El patrón de consumo, al menos de carne, es mucho mayor. Entonces, la agricultura de precisión ya está alcanzando un mercado gigantesco. Esas cifras que ven ahí son en miles de millones de dólares. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos 26.761 millones de dólares de mercado, de tamaño de mercado. Entonces, para entender por qué el mundo está haciendo esto, quise dar el ejemplo de la papa. ¿Ok? Creo que es un buen ejemplo. Hay otros más que se me ocurren, pero un poco para entender por qué realmente la gente está detrás de este concepto que no le cala del todo al agricultor sudamericano. ¿Okay? Pero estas son las cifras. Aquí les dejo el link también del reporte. Ustedes se lo pueden descargar. ¿Y en qué se divide ese mercado? ¿Qué está comprando ya la gente? Porque esta es data de 2020, no es necesariamente data futura, ¿no? Y ahí vemos algunas cosas, está en inglés. La primera es agricultura de precisión, es decir, medir el suelo, el cultivo en general y poder tomar medidas con respecto, perdón, decisiones con respecto a esas medidas, esas mediciones. Eh, Perdón, no sé si siguen viendo mi presentación. Bueno, espero que sí. Lo otro es ganadería de precisión. Ustedes lo ven ahí, a lo mejor no lo tenía en el radar, pero miren lo importante que es el segundo renglón, ¿ok? Lo otro es yield monitoring, es decir, monitorear el crecimiento del cultivo, se podría decir, monitoreo del suelo, agricultura con drones, se usan básicamente, bueno, para algunas cosas, para imágenes, se usan también para fumigación, etcétera.
bueno, Farm Management System, esto ya es una cuestión más del software. Smart Greenhouse se está usando mucho en invernaderos y aquí algunas de las cosas que otros países hacen bien y es este tipo de cultivo en invernaderos, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar en el caso de la papa con Holanda, hay un factor que incluso le añade más complejidad al tema y nos puede volar la cabeza y nosotros pensar cómo puede ser posible que un país que es mucho más pequeño, que no tiene tierras tan fértiles, cultive mucho más que nosotros, que tenemos a lo mejor más extensión, mucha más tierra fértil, mano de obra más barata, y hay otro factor, el clima. Ellos no pueden sembrar inclusive a campo abierto todo el año. Imagínense. No puede haber una ecuación más negativa para un país como Países Bajos. Sin embargo, nos ganan. ¿Ok? Etcétera, ¿no? Bueno, ahí veo algo importante también que es irrigación inteligente, riego inteligente. Bueno, entonces volvemos a la pregunta, estaba haciendo algo de retórica, pero volvemos a la pregunta de para qué medir. Y aquí 5 ejemplos, nada más, pero son muchísimos más. Podemos llegar a cientos de ellos. Riego de precisión, no solo para regar la cantidad de vida adecuada, ni mucho ni menos, sino para optimizar el recurso. A veces nos quejamos de que, ok, en esta zona no hay agua. Ya se está hablando de cultivos en el desierto actualmente debido a la crisis mundial de alimentos. Se está hablando de riego, de sembrar en el desierto. Esto solo puede ser posible optimizando el recurso al máximo, ¿no, verdad? Detección de plagas es otra cosa que se puede monitorear. Predicción de cosecha, esto es muy importante. Esto lo conocí recién cuando hicimos una visita en California a granjas de fresas y lo que a todos les interesaba era esto, predecir la cosecha. Y yo decía, bueno, en cambio a nosotros en Sudamérica nos interesa, pero no es tan importante. Uno sabe que si tiene tantas hectáreas de banano, más o menos va a cosechar eso, pero ya está. Acá les interesaba con mucha exactitud. Y básicamente para poder programar logística, cuestiones financieras y cosas así. Si yo tengo un cultivo de tantas hectáreas de fresas, yo no solo quiero saber más o menos cuánto me va a dar, sino quiero, a medida que pase el tiempo, ir sabiendo cómo se ajusta esa predicción a la realidad. A lo mejor yo puedo medir el tamaño de la planta. Si el tamaño de la planta está sobre el promedio, sé que yo podré cosechar sobre el promedio. Si está mucho más arriba del promedio, sé que yo podré cosechar mucho más arriba del promedio. Y dependiendo del cultivo hay diferentes indicadores. Y todo eso se ingresa a un algoritmo que al final me dice, ¿sabes qué? Vas a cotizar, vas a cosechar X toneladas más de lo que inicialmente tenías planeado. Esas son cosas interesantes que inclusive puede llevar a alguien a pedir un préstamo, porque tiene esa holgura, o sabe que puede tener esa holgura, o es muy probable que tenga esa holgura. Otra cosa que se puede hacer con la medición es fertilización eficiente y eficaz. Fertilizar para lo que se desea mejorar o corregir y no fertilizar demasiado o no fertilizar poco. Mantener condiciones óptimas en invernaderos también. Tenemos casos donde si la temperatura baja hay que subirla y viceversa. Si estamos muy frío, pues hay que calentar, ¿no? Y si estamos muy caliente, pues tenemos invernaderos aquí en Guayaquil inclusive, que tienen sistemas de aire acondicionado en laboratorio, ¿no? Y lo mismo con humedad, por ejemplo, ¿no? En cuestión de plagas, que dije más arriba, no expliqué mucho, bueno, se puede identificar plagas. Y también se puede identificar, por ejemplo, la probabilidad de que yo pueda tener hongos en mi cultivo, voy a inventarme, de banano, la próxima semana, debido a las condiciones de humedad y temperatura que tengo actualmente. ¿Y qué puedo hacer? Tomar una medida correctiva como fumigar con fungicida. ¿Ok? Bueno, esas son las explicaciones de para qué medir. Y luego de medir, ¿qué hacer con la data? Aquí realmente creo yo que está el valor de la agricultura de precisión. Una vez que tengo bastante data, la data ya me permite tomar decisiones más rápido que antes, pero son decisiones que al final del día requieren el expertise de una persona. Sin embargo,
El siguiente paso es desarrollar un modelo de predicción. A este modelo computacional se puede llamar una red neuronal o también lo que se llama deep learning cuando tengo ya varias capas de neuronas. Yo le puedo ingresar toda la data que tengo, así sin más. Si estoy midiendo nitrógeno, fósforo, potasio, no sé, humedad, incluso parámetros de presión atmosférica, temperatura, lo que sea, el tipo de planta, todo se lo ingreso al algoritmo. Y entreno al algoritmo de tal manera que él sea capaz de determinar cuando yo tengo un problema. Y entonces él me envía una alarma. A lo mejor yo no me di cuenta de algo que el algoritmo sí. En la mayoría de casos se usa la inteligencia artificial por una razón, y es que se desempeña en ciertas tareas específicas mejor que el ser humano, ¿ok? Y por eso se utiliza, por ejemplo, cuando estamos conduciendo un vehículo Tesla y el humano se queda dormido, pero el algoritmo no se queda dormido. Y el algoritmo conduce el vehículo hasta nuestra casa. Eso ya es una realidad el día de hoy. Entonces, esto es un modelo de predicción, no es algo difícil de hacer. Lo importante es medir. ¿Por qué? Porque lo importante es la data. Mientras más data yo tengo, hay mucha gente que ya comienza a hablar de Big Data y Big Data y Big Data, y decimos, bueno, ¿y para qué nos sirve esa vaina? Mientras más data yo tenga, es más precisa la predicción que yo puedo hacer de un problema. ¿Ok? Entonces, un poco ese es el resumen de todo. Bueno, esta se me ha ido en desorden. Monitoreo de ganado también, como vimos en la gráfica de barras del tamaño de mercado y su categorización. Este era el segundo ítem más importante. Se monitorea pH, se monitorea temperatura y básicamente para saber si la vaca ha comido bien, dónde está comiendo, tiene fiebre o inclusive el ciclo de reproductivo, ¿no? Si la vaca está lista para ser inseminada, si no, o si está, perdón, también se introduce un dispositivo GPS, entonces si está dentro del límite de mi territorio o a lo mejor la vaca se salió y está en el terreno del vecino, o dónde está el ganado en un momento determinado, cosas así, ¿no? Si está en el sitio de comida o no, etcétera, ¿no? Es lo mismo que estábamos hablando de, de plantas, pero también con animalitos. Bueno, esta es nuestra solución. Ya no voy a hablar tanto de características muy técnicas porque en todos los webinars eh, hablo mucho de eso y a lo mejor confundo, pero el aparato que utilizamos en Agro es uno de los más robustos posibles, tiene comunicaciones a largas distancias, con una simple antena nosotros cubrimos muchas hectáreas, cientos de hectáreas, y podemos con esto hacer telemetría sin ningún problema. Tiene bastante autonomía, los parámetros están ahí en pantalla, pero al final les podemos compartir un PDF con todas las características y eso, ¿no? Soportamos una amplia gama de sensores, aquí solo unos cuantos: velocidad de viento, dirección de viento, humedad y temperatura de ambiente, pluviómetro, radiación solar, humedad, temperatura y conductividad del suelo, y etcétera. Después se puede medir pH y algunas cosas más. Algo que quería hacer, que voy a hacer ahora, es acceder a data que está siendo enviada por sensores, ¿no? Para un poquito ver, porque siempre pego imágenes en pantalla, pero es mejor verlas en tiempo real. Bueno, aquí tenemos data enviada por un cultivo. Voy a tratar de ocultar, bueno, caramba, no se pudo. Pero aquí tenemos data que está siendo enviada por un cultivo. Eh,
un cultivo cualquiera, vemos cómo varía la temperatura, vemos cómo varía la velocidad del viento, lluvia, no ha llovido. Bueno, aquí tenemos una alerta, algo pasó, sin duda, in situ. Vemos cómo ha variado la humedad, vemos cómo ha variado la radiación solar. Aquí por alguna razón vemos un hueco, seguramente nubosidad en este espacio de tiempo. Esta es data de ayer, no quería mostrar data de ahorita, ¿no? Por cuestión del cliente. Aquí vemos que hubieron algunos bajones en el día. En general estuvo a 1000 vatios sobre metro cuadrado la radiación solar, pero de repente tuvimos seguramente nubosidad que en muchos casos podría correlacionarse a lo mejor, vamos a ver si cambiamos de posición, correlacionarse a lo mejor con bajas de temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí a lo mejor se puede correlacionar con esta baja de temperatura y lo mismo acá. Pero en todo caso, eso es cosa que tiene que determinar el experto o el algoritmo. ¿Okay? Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, ventajas de nuestra solución, ya hablé por aquí un par más. Nosotros usamos realmente lo que se llama un enlace comunicacional con los sensores RS485, es decir, un par diferencial. No hay que, para no portarme muy técnico, para las personas que no manejan qué es esto, diré nada más que es un par de cobre, un hilo de cobre de 2 cables. Bueno, en realidad son 4, porque hace falta la alimentación de poder. Y eso va a los sensores, pero la ventaja es que yo puedo apilar sensores. Como vemos aquí tengo una cadena, de hecho se llama cadena o daisy chain, y esta cadena me permite conectar muchos sensores en este formato en un solo aparatito, hasta 400 metros de distancia. Entonces, es muy conveniente, ya no necesito un aparato con 20 salidas, grandote, aparatoso. El aparato ahora es pequeño, tiene una sola salida, pero yo puedo conectar una cadena de muchos sensores allí. Esto es una innovación bastante interesante que permite hacer cosas mucho más interesantes en agro. También soportamos todas las nubes, es decir, si alguien le dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un sistema en AWS que pertenece a Amazon, que ya hace toda la inteligencia y la analítica de agro. Pues bueno, nuestra solución está apta para enviar datos allá, también a Google Cloud, también a Microsoft y también a nuestra nube propia, que es gratuita para nuestros productos, como vimos las gráficas hace un momento, ¿no? Bueno, esto es un proyecto en California, invernadero, donde estamos monitoreando plantitas de fresa pequeñitas, condiciones de temperatura, humedad. Esto es un ejemplo de una instalación bananera que fue hace un mes, más o menos, hace no mucho. Ahí vemos una de nuestras estaciones. Bueno, no se ve, voy a tratar de ampliar, perdón. Este es uno de nuestros equipos U-Box y nuestros aparatos de medición. Aquí está el medidor de radiación solar, aquí está velocidad de viento, dirección de viento, humedad y temperatura. En este caso no estamos midiendo suelo, el cliente no quiso medir suelo. Y aquí está pluviosidad y aquí está nuestro equipo por la estación base. Bueno, hasta ahí voy a quedar. Bueno, de aquí ya viene algo de industria de camarón, que no es agricultura propiamente dicha. Pero hasta aquí voy a quedar y voy a dar paso a preguntas. Déjenme ver un poco el tiempo, 38 minutos, sí, llevamos casi 40 minutos. Entonces, adelante, estoy a las órdenes, siéntanse libres de realizar cualquier pregunta. Si fui muy rápido también, díganme si necesitan repetir. Explícanos un poco más de este tema de Daisy Chain, ¿no? Es un tema introducido por Ubox en el diseño de producto que ustedes llevan. No, Daisy Chain es, bueno, en agro no se lo ve seguido. Entonces nosotros hemos decidido hacerlo por algunas cosas que voy a explicar ya mismo. Pero se utiliza mucho en la industria, más que nada en aparatos de tipo industrial. RS485 es realmente un protocolo hecho industrial, para la industria. Y nosotros lo hemos aplicado en agro por algunas cosas. Y una de ellas es que es bastante resistente a ruido y bastante resistente, al menos nuestra circuitería, a cortocircuitos. Si vamos a pasar el cable por la tierra y le va a llover encima
y lo va a pisar un trabajador, o a lo mejor alguien le da un machetazo, no queremos que por el acto de dañar ese cable nos vaya a dañar todo nuestro sistema de recolección de datos o la estación base. Entonces, es resiliente a este tipo de maltrato. Entonces, el protocolo 4, mejor dicho, la tecnología, eh, hay que decir más bien, la tecnología RS485 está diseñada un poco para eso, ¿no? Para hacer, para estar bajo esa cantidad de maltrato, por ser diseñada con carácter industrial. Entonces, nosotros hemos decidido, ya hablando un poco más técnicamente, acoger la tecnología RS485 o el estándar y sobre él montar un protocolo que también se usa, que se llama Modbus, también se usa en industria, y adaptar eso a lo que ustedes están viendo como la cadena de sensores de DC Chain. Digo adaptar porque usamos un voltaje no muy común en RS485, pero para agro y para darle autonomía al producto creemos que es lo mejor. Nuestro Daisy Chain funciona a 5 voltios, es una particularidad que nos permite ganar todas las ventajas del estándar RS485 y del Daisy Chain y también permitirnos el bajo consumo. Necesitamos bajo consumo porque en algunos lugares estas estaciones simplemente tienen un pequeño panelcito solar y no queremos que se acabe la pila y deje de reportar. Otra cosa importante que hemos hecho en ese sentido de ahorrar batería es usar un protocolo de larga distancia y bajo consumo que se llama LoRaWAN y que actualmente está siendo desplegado en Ecuador. Nosotros somos parte de una iniciativa muy grande que se llama IoTodos. Está encargándose de desplegar una red a nivel nacional sin costo, es decir, los usuarios que están dentro de la cobertura no tienen que pagar un centavo porque sus equipos de telemetría estén transmitiendo. Entonces, eso es una ventaja, más que nada en un país como nosotros, que no tenemos a lo mejor la capacidad o el recurso económico como lo tiene, hablamos hace un momento de Países Bajos, ¿no? Entonces, acá nos viene bien y permitirá sin duda la proliferación de la tecnología y el IoT. Perfecto. Bueno, ese último comentario se adapta un poco a lo que está preguntando Leonardo. Leonardo nos dice, buen día, ¿los equipos pueden adaptarse a Wi-Fi? Eh, claro que Y la sí. respuesta es sí. Todos los equipos tienen Wi-Fi. Correcto, tienen Wi-Fi o también la capacidad de conectarse a una red LoRa, como lo acaba de explicar Edgar, ¿no? Lo cual es beneficioso cuando colocas el equipo en lugares como, por ejemplo, haciendas, ¿no? Que están a una distancia importante del centro, ¿no? De la ciudad, que es donde muchas veces se toman los datos, ¿no? Y se manejan los datos. Otra pregunta, Omar pregunta, ¿tienes dispositivos, entiendo que son dispositivos, ¿no? Con características de sensores para medir nitrógeno y CO2? Justamente fue parte de una de las charlas, pero adelante, Edgar, por favor, coméntanos. Sí, tenemos esos tipos de sensores. El de CO2 fue parte de una, sí, de una charla, de otra charla me refiero, y usamos ahí una tecnología bastante precisa que se llama NDIR. Pero sí, sí tenemos ese tipo de sensores. Jefferson nos pregunta, dice una consulta, en cuanto a las plantaciones de bananos, se manejan por cintas de colores por semana para saber el grado de madurez de la racima de banano. ¿Este sistema se podría aplicar para el uso, ahorrando al productor el costo de cintas? Nos preguntaron eso, creo que la semana antepasada también, de la problemática del tiempo exacto de cosecha. Estamos pensando no me quiero adelantar en una idea que estamos desarrollando, pero muy pronto vamos a publicar algo que estamos haciendo a nivel visual, se puede decir, basado en el color y etcétera de la fruta. Pero estamos trabajando en algo de eso. Sé que es algo importante para la industria de banano y estamos justo haciendo algo para eso. Perfecto, lo importante es que hay la posibilidad de hacer desarrollo de proyecto, desarrollo de producto, ¿es así? Sí, de hecho así nació la compañía. Nosotros hemos nacido haciendo productos siempre para alguien más.
nos contratan para hacer producto y en un determinado momento sacamos nuestra propia línea de producto que es U-Box, ¿no? U-Box integra con otros CPE. Estás en mute, Edgar, por si Perdón, acaso. perdón, está en mute. La base U-Box, otro CPE únicamente en el caso de, bueno, con un gateway LoRa, si es que hay que usar un gateway LoRa, pero con un CPE como tal, no. Con un ruteador Wi-Fi también para lo mismo, para comunicarme por el Wi-Fi y salir a la red, no. Todo se va directamente a la nube. Una pregunta de Gustavo, dice, ¿se comunican los equipos se comunican entre ellos como una red mesh? Es una opción. Nosotros, bueno, con el advenimiento de LoRa eso se volvió menos importante para nosotros, pero es una característica alguna, bueno, en el curso nuestro se ve cómo desplegar una red mesh, porque muchas personas quieren hacer una red mesh con Wi-Fi, ¿no? Debido a la capacidad de Wi-Fi que tiene la tarjeta. Entonces hacen un Wi-Fi, un mesh de Wi-Fi. Entonces sí se puede. Como menciono, el concepto de mesh antes como que era un poco más fuerte debido a que no existían muchas alternativas de comunicaciones a larga distancia, pero todavía se usa y sí, se puede. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si, bueno, antes de finalizar, Edgar, ¿quieres dar un último mensaje? Sobre todo sobre el curso, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que se ve en el curso para animar un poco a la gente que Bueno, está buena aquí con pregunta. nosotros. Bueno, antes que nada agradecer a todos por su asistencia y debido a que la semana pasada no pudimos dar el webinar, pensé que muy pocas personas iban a estar interesadas, pero tuvimos una ola de registros de última hora, inclusive haciendo un número de participantes mayor que otros webinars, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. ¿Qué se va a dar en el curso? Bueno, el curso comienza desde cero y se ve bastante contenido. Se va desde, como digo, desde cero hasta ya complejidades técnicas como transmitir datos de sensores a través de la red LoRaWAN y graficarlos en la nube, ¿no? Cada alumno tiene acceso a una cuenta en la nube, cada alumno tiene un transmisor LoRaWAN y receptor y sensor también, y con la misma estación que al final del curso configuramos, el alumno tiene, o sea, puede desplegarla en la vida real, ¿no? No es un kit solo para la clase y ya, sino que esa misma estación se puede colocar en una hacienda, una finca o en interiores también, si se coloca el display en este caso, y hacer algo útil con ella, ¿no? No es un curso que se queda mucho en la teoría nada más, sino que se ven cosas prácticas, se ve qué es MQTT, cómo se comunica la tarjeta a través de I2C, cómo hacer que hiberne la tarjeta, cómo energizarla a través de un panel solar, cómo usar el protocolo RS485 para cosas industriales, cómo hacer que aparezca algo en una pantalla LCD touchscreen y interactuar con ella, cómo medir parámetros, etcétera, ¿no? Entonces es un curso muy completo, hemos tenido muy buenas calificaciones en los cursos anteriores y nada más que invitarlos, ¿no? A que sean parte de este entrenamiento. Y muchísimas gracias nuevamente por la asistencia y la acogida a este webinar. Sí, yo quería hacer un comentario final. El curso es virtual, sí, Enrique, es virtual, es en línea. Todos nuestros cursos son en línea por ahora. Pero hay que tener el kit, ¿no? Eso es parte importante porque se hacen prácticas con el kit. Yo quería mencionar algo, ya con eso vamos a finalizar. El kit, que si bien es un elemento que te ayuda en el curso para aprender, después lo puedes usar como un nodo de IoT para algo. Y entiendo yo que puedes adicionar otros sensores después dependiendo de la necesidad. ¿Es así, Edgar? Sí, claro, claro, así es. Se puede agregar módulos que van internamente en el producto o se pueden agregar sensores que van por fuera, como vimos, mediante una cadena Daisy Chain, ¿no? O sea, a la cadena que viene para el curso le puedo agregar otro sensor y así.
Entonces sí, se puede extender. Edgar, nuevamente muchas gracias por preparar el contenido para este espacio de Open Webinars de Open Directo y TechSpert. Ya los jueves se están convirtiendo en los jueves de IoT. De manera repetida lo estamos haciendo este día, así que creo que eso es lo que va a quedar de ahora de manera instituida, ¿no? Muchas gracias a todos. Se acerca la hora del almuerzo. Les deseo un buen provecho y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Igualmente.